¿Cómo sé cuál es mi llamado? Let's go. ¿Qué es la que hay, Walk Society? Qué bueno que te conectaste a este video. Muchos de ustedes me han preguntado esto en varias ocasiones, así que vamos a hablarlo. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro llamado? Yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué es lo que Dios quiere que yo me dedique? No sabemos cómo contestar esta pregunta. Escuchamos palabras como dones, talentos, ministerios, como el ministerio de jóvenes, el ministerio de niños, el ministerio de mujeres, de hombres. ¿Qué ministerio es el que yo pertenezco? Puedes hacerte esa pregunta también. Por eso te quiero llevar primero a la palabra cuando Pablo nos dice en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, y quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que estando rotos, Dios nos reconcilió, y el ministerio que Él nos da es el de la reconciliación, para que podamos ayudar a otros a reconciliarse con Dios. Por eso es que la palabra dice: id y predicad, vayan y hagan discípulos, porque todo se conecta al ministerio que recibimos nosotros de reconciliarnos con Él, para ayudar a otros a reconciliarse con Él. Eso está brutal. Les comparto el versículo para ser más específicos. Mateo 28 del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que lo primero que tienes que saber para entender cuál es tu llamado es saber que por la reconciliación que tú tienes con Dios, por esa conexión y esa relación con Dios que tienes con Él, puedes hablarle a otros, ir y predicar y hacer discípulos, como dice la palabra, para que otros se puedan reconciliar con Él. Ese ministerio de la reconciliación que nos habla Pablo es el llamado que todos tenemos. Entonces, luego que sabemos eso, que es la base de todo, que todos somos llamados a compartir la palabra de Dios para que otros se puedan encontrar con su amor y se reconcilien con su Creador, saber que Él es el llamado, que no requiere de una plataforma, que no requiere de un lugar, que somos sus hijos, ese llamado es heredado. Eso es poderoso. Pero quería explicar eso primero, porque si te preguntas cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, es predicar el evangelio, es hablarle las buenas nuevas a los demás, compartir y regar la nueva noticia para que todos puedan conocer de Dios. Este llamado de reconciliación que tenemos, de predicar a los demás, de hablarle a otros de Dios, que lo tenemos todos, lo podemos hacer de diferentes maneras. Hay dones, hay talentos que Dios depositó dentro de ti. Dice la palabra en 1 Corintios 12, del 4 al 11, es un poquito larguito, pero lo voy a leer porque es bien importante. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y a veces entramos en mucha confusión de cuál es esa especialidad, porque muchas veces nos acostumbramos a que solamente podemos ser pastores, los ujieres, solamente hay misioneros. No puedes limitar a Dios. A lo mejor tú eres buena en la cocina, y de la manera que vas a compartir la palabra de Dios va a ser a través de la cocina. Hay tiendas de ropa que glorifican el nombre de Dios. Si te gustan los videos, si eres maestra, si eres pintor, te gustan las artes, como dije ahorita, danzar, cantar. Está brutal como Dios nos puede usar de diferentes maneras. Pero me gusta lo que dice Pablo, que es solamente un mismo Espíritu. A través de lo que sea que Dios te ha hecho bueno, que puede utilizarte de esa manera, se va a conectar al mismo Espíritu. Un pintor puede hacer una pintura para compartir lo que Dios ha hecho en su vida, y ese es el mismo Espíritu.
espíritu que va a ministrar como el que ministra a través de un pastor, como el que ministra a través de un adorador. Les doy un ejemplo. Yo no soy pastora, pero me encanta aprender de Dios y me encanta compartirle a los demás de Dios. Me encanta hablar, me encantan las cámaras. Y no soy pastora, pero el mismo espíritu que utilizaría a un pastor está en YouTube. ¿Y quién diría? Pero así es Dios. Y poco a poco, cuando vayas descubriendo los dones y talentos, en lo que eres bueno, en lo que eres buena, te vas a dar cuenta que puedes ser más creativo de lo que piensas. Que Dios sí te puede utilizar haciendo en tu trabajo, en tu universidad, en donde quiera que te pares, porque Dios es un Dios creativo. Hay algo en lo que Dios te hizo bueno. Los talentos que tienes, Dios te los dio. Ya sea que cantas, que bailas, danzas. A lo mejor puedes pensar, Paola, es que yo no sé ni cantar, ni tocar guitarra, ni me gustan las cámaras, ni de esto, lo otro. No te gusta nada. No encuentras qué rayos es lo que Dios quiere que Él haga en tu vida. Te pregunto, ¿puedes hablar? Si puedes hablar, si tienes voz, es porque Dios te la ha dado con un propósito. Y hablando lo que Dios ha hecho en tu vida, no tiene que ser a través de un micrófono, con tus amistades. Hay algo que Dios quiere que hables. Y sí, el llamado a ir, sea algo que te guste hacer o no, puede ser incómodo, tiene que ser incómodo, porque cuando tú dependes del Espíritu Santo, porque tú vas, porque dependes del Espíritu Santo, tú no te mueves por tu carne a hacer la voluntad de Dios, tú te mueves por el Espíritu Santo que está dentro de ti. Entonces, si piensas que tu llamado va a ser algo chilling, donde te sientes cómodo, pues no, mi hermano, hacerlo se te va a hacer difícil. Ir a hablar, ir a adorar, ir a cantar, un crecimiento espiritual que Dios quiere que tú sigas viviendo. Entonces te lo vas a disfrutar, porque vas a aprender a caminar guiado por su espíritu. Pero siempre hay una batalla del espíritu contra la carne. Algo te tiene que costar, te tienen que temblar las piernas cuando tú estás dependiendo de Dios, cuando vas a ir a hablar a alguien en la universidad de Dios. Ese sustito de que, ay, Dios mío, voy a hacer algo para Dios, claro, porque hay una dependencia que tú tienes del Espíritu Santo. Entonces tu llamado siempre va a ser un poco incómodo. Tienes que seguir diciéndole que sí a Dios. Tienes que seguir dejando que el Espíritu, que los frutos del Espíritu empiecen a crecer en ti. Aleluya. Así que ya saben, mi gente, no pongamos a Dios en una caja, no lo limitemos y estemos conscientes de nuestro llamado principal, para que Él se pueda glorificar en nuestra especialidad y en los dones y talentos que ha puesto dentro de nosotros. Enfócate en primero buscarlo a Él, y todos esos dones y talentos, esas añadiduras, Dios te las va a revelar y te va a dirigir. Él solo está buscando a jóvenes dispuestos a servir. Mateo 20:26. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Si estás disponible a servir, ten ese corazón disponible, dispuesto a servir, sea lo que sea que se pueda hacer. La palabra dice que tenemos que hacer todo como si fuera para el Señor, así que enfócate en relacionarte con Él, en buscarlo a Él, en servirle a los demás y a Él. Poco a poco vas a ver cómo Dios va a seguir hablando a tu corazón para que cumplas su voluntad. Eres llamado para hacer el cambio aquí en la tierra. Stay tuned para el próximo video y God bless everybody. Little Red Riding Hood, take one.